Jesucristo cuida su doctrina, cuida su enseñanza. Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces ahí es donde está la clave de la iglesia. Ahí está la diferencia entre las sectas y la iglesia. Porque las sectas, cada uno agarra la Biblia y predica lo que quiera. En la iglesia católica no. En la iglesia católica ya Jesucristo dejó la enseñanza en manos de sus apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, la iglesia tiene por tarea custodiar celosamente la enseñanza de Cristo con fidelidad para que no se distorsione el evangelio, para que no se cambie el mensaje de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Orar es saber que tenemos un Dios, un ser superior a nosotros, que nos conoce, que pues Él nos formó. Conoce nuestros pensamientos y sentimientos y nuestro Padre es el dueño y Señor de nuestra vida. Amado Señor, así como el aire que acaricia nuestro rostro, nuestra piel, así eres tú, invisible, pero estás en medio de nosotros. Bendito seas. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Hemos venido a escuchar tu palabra y queremos decir como el profeta habla, Señor, que tu siervo te escucha. Queremos dejarnos transformar por ella. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales, ven, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Yo simplemente les voy a dar capítulos y versículos y ustedes van a ir mirando lo que la Biblia dice, si lo dice o no lo dice. Esto es lo importante. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, del versículo 19 en adelante. Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados, para que ellos también puedan ver que no es mentira lo que les estoy diciendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vean ustedes cómo Jesucristo manda. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Observen aquí que Jesucristo no mandó que fueran a un solo pueblo, a una sola comunidad. Mandó a todos los pueblos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Y aquí da dos características importantes para ser discípulos del Señor. Uno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ustedes verán que dentro de la Iglesia Católica se le enseña a ustedes a bautizar a sus hijos, porque así se hacen discípulos de Cristo. Y después del bautismo, ¿qué otra cosa dice? Primero dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. si ponemos la lupa, podemos detectar que Jesucristo sueña con que lo que Él enseñó lo reciban todo el mundo. Podrán observar que la enseñanza de Jesucristo no quedó a la deriva. Cada quien inventa su propia enseñanza, su propia doctrina. Cada quien agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana. Eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo no agarró Biblia y le dijo a la gente, agarren Biblia, aquí están, vayan y prediquen la Biblia a su manera y ahí van fundando ustedes la iglesia que ustedes quieran. No, Jesucristo fue claro, mandó a predicar, a enseñar únicamente lo que Él había enseñado. Aquí la doctrina protestante se va para el suelo, porque la doctrina protestante dice, cada uno agarra la Biblia, la interpreta a su manera y predica lo que le da la gana. Aquí la Biblia dice, no, así no es. Jesucristo cuida su doctrina, cuida su enseñanza. Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces ahí es donde está la clave de la iglesia. Ahí está la diferencia entre las sectas y la iglesia. Porque las sectas, cada uno agarra la Biblia y predica lo que quiera. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica ya Jesucristo dejó la enseñanza en manos de sus apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, la Iglesia tiene por tarea custodiar celosamente la enseñanza de Cristo con fidelidad para que no se distorsione el Evangelio, para que no se cambie el mensaje de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso ustedes verán que cuando Jesucristo manda a predicar el Evangelio, no lo manda a cualquier persona. En el versículo 16, estamos en Mateo 28, 19, ¿verdad? Léalo desde el 16, como dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién mandó a hacer eso? Véanlo, el 16 otra vez. Pero los 11 discípulos... observan aquí algo. Que Jesucristo no le dijo a los apóstoles, van y agarran la Biblia y se van a fundar iglesias en cada comunidad y a predicarle lo que a ustedes les da la gana, porque cada uno puede interpretar el Evangelio como quiera. No, Señor, porque Jesucristo eligió a 12, solamente que ya Judas, ¿se acuerdan? Judas ya había muerto. Entonces le dijo a los 11, le dijo, ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Ajá, ¿y las demás personas qué? Las demás personas tienen que someterse a los 11, en este caso, que no estaba Judas ya. Tienen que someterse y dejarse orientar, dejarse guiar. ¿Para qué? Para que no distorsionen el Evangelio de Cristo.
Todo mundo puede ir después de recibir la enseñanza a predicar el Evangelio de Cristo, pero vigilado por los apóstoles, porque por algo Jesucristo eligió a este grupito y le dijo: a este grupito ustedes van a ser discípulos a todas las naciones. O sea, ustedes van a ir a bautizar a todas las naciones y van a ir a enseñar a todas las naciones. O sea, que nadie en ninguna otra nación puede llegar a enseñar lo que a él le dé la gana. Todas las naciones deben enseñar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo que enseña allí, se enseña aquí, se enseña acá, porque Jesucristo, que le dijo a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñen lo que yo les he enseñado. Entonces la enseñanza tiene que ser la misma. Vayan ustedes, no, mejor no vayan, a donde los testigos de Jehová, y después a donde los evangélicos, y después a los mormones, y después a los adventistas, y después al retorno de Cristo, después a los pentecostales unidos, después a los pentecostales, a ver si enseñan lo mismo. No se engañen, no enseñan lo mismo. ¿Por qué no enseñan lo mismo? Porque no son la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la única que tiene la autoridad de ir a enseñar a todas las naciones. O sea, que en todas partes del mundo se enseña lo mismo, lo que Jesús enseñó. La iglesia ha guardado eso. Y por eso ustedes verán que hay algo que se llama liturgia en la iglesia. Y en la liturgia de la iglesia, el evangelio que se lee hoy aquí, se lee en Caracas, se lee en España, se lee en México, se lee en Guatemala y se lee en Guatapior. En todas partes del mundo se lee el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo: lo que yo les he enseñado, ustedes lo van a enseñar a todas las naciones. Es algo característico y propio de la iglesia. Vayan ustedes a la iglesia protestante más cerca que tengan. No, mejor no vayan, pero escúchenlo por ahí, aunque sea de paso. Y escúchenlo a él predicar allí, leer el evangelio que está leyendo hoy, y vaya a la próxima iglesia protestante a ver si se enseña el mismo evangelio en el mismo día. ¿No? Porque lo característico de la iglesia de Cristo es lo mismo. Lo que Cristo enseñó, lo van a enseñar en todas las naciones. Luego, verán ustedes que la iglesia, esos 11, ¿qué significa iglesia? Congregación. Y no cualquier congregación, porque vamos a mirar ustedes, la iglesia significa congregación, asamblea, ¿verdad? Si iglesia significa congregación, asamblea, entonces los protestantes dicen: pues yo también tengo una congregación, yo tengo una asamblea, eso es la iglesia de Cristo. Ya va un momentico. ¿Qué tal cuando se reúnen los borrachos a tomar licor? Es una asamblea. Y cuando se reúnen los drogadictos a fumar droga, es una asamblea. Claro que sí. ¿Pero esa es la iglesia de Cristo? No, porque para que sea la iglesia de Cristo ha de tener varias características. Una, primero, que la haya fundado Cristo. Segundo, que la misión que Él dio sea católica. Que los hermanos separados dicen: en la Biblia no aparece donde dice que la iglesia de Cristo tiene que ser católica. Que no lo dice o usted no lo sabe. Porque católico significa todas las naciones, universal, el mundo entero. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo se le llama católica? Porque la misión que Cristo le dio, otra vez el 19, ¿cómo es? 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para los protestantes que dicen que en la Biblia no habla que Jesucristo es católico. Vean si Jesucristo es católico o no, véanlo. Católico significa todas las. Vamos a ver si Jesucristo es católico o no. Otra vez. Por tanto, id. Vayan, id.
y haced discípulos Vamos a ver cuál es el querer de Cristo, la mentalidad de Cristo. Vean que es católico, vean. a todas las naciones, Todas las naciones. Una persona ignorante no se da cuenta que ahí significa católica, que la iglesia tiene que ser para todas las naciones y en todas las naciones. Eso significa católica, pero la ignorancia es atrevida. Como los protestantes no encuentran la palabra católica en la Biblia, como tampoco van a encontrar la palabra Biblia, en la Sagrada Escritura no la van a encontrar. Pero ¿cómo llaman ellos a la Sagrada Escritura? La llaman Biblia, pero eso no aparece en la Biblia. Entonces, la Sagrada Escritura no habla de la Biblia, sí habla de la Biblia, pero no utiliza la palabra. Pero cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? De la Biblia. Pero ahí no dice la palabra Biblia. Ahí no dice la palabra Biblia, pero se refiere a la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir. Pues eso significa, miren ustedes, el problema es el desconocimiento. Un día hablaba con uno de esos que se llaman pastores, pero que no lo son, y le dije, ¿usted qué opina? Me dijo, la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta. Le dije, ¿y si supiera usted que Dios es católico? Dijo, Dios no es católico. Le dije, sí es católico. ¿Que no es católico? Le dije, ¿sabe qué significa católico? Dijo, sí. Le dije, ¿qué significa? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es católico? Dijo, bueno, así sí. La ignorancia es atrevida. Hoy yo vengo a decirle a ustedes que Jesucristo quiso una iglesia católica, universal. Y por eso dijo a los apóstoles, a los que él reunió, a la iglesia que él fundó, porque eso no estaba, él la fundó, 12. Y le dijo, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Eso se llama catolicidad. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. ¿Para qué la dejó? Para que bautice a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, para que enseñe todo lo que Él ha enseñado. Si le preguntamos a un protestante, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? El protestante una vez dice, la Biblia, aleluya, gloria al Señor. No, la Biblia no fue primero. Primero fue la iglesia. ¿Cómo que no? Si ya como Cristo ya leía la Biblia. Cristo ya leía el Antiguo Testamento y esa no es la Biblia. Eso es una parte de la Biblia que se llama Antiguo. Pero la Biblia tiene dos grandes partes que se llama Antiguo Testamento y Nuevo. Entonces, ¿qué hizo Cristo para salvar al mundo? Cristo no escribió nada. Cristo, para salvar al mundo, reunió a 12 hombres y los envió. Si quieren, no me pierda aquí, compadrito. Eso está en Marcos, capítulo 3, versículo 13, cuando Cristo, para salvar a la humanidad, reunió a 12 hombres y les mandó a predicar y les dio poder, autoridad. Pero no hizo Biblia. Cristo no hizo Biblia. Ni tampoco los mandó a repartir Biblia, no. O a fundar iglesias con la Biblia, no. Los mandó a predicar lo que él había mandado. Pero ojo, vean ustedes lo que hace Cristo para que su evangelio llegue a todas partes. Pongan cuidado. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí no dice, subió al monte y les dio Biblia para que le repartieran a la gente. No, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Vean ustedes que ahora Cristo va a fundar la iglesia. Iglesia significa congregación. En torno a Cristo y a su enseñanza. Pongan cuidado. Y vinieron a él y estableció a 12
Esa es la iglesia. Estableció a 12. No existía eso. Él la fundó. No dice, los reunió, le dio una Biblia a cada uno. No, estableció 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con él. Segundo, Y para enviarlos a predicar. aquí está. No dice, el que le dé la gana de ir a predicar lo que le venga en gana, ese vaya. No, dice, llamó a los que él quiso, un grupito, 12, los instituyó para que fueran a predicar. Ahí está la iglesia. Luego la iglesia comienza a predicar. Los apóstoles comienzan a predicar. Y más adelante, 300 años después, la iglesia ve la necesidad de hacer la Biblia. Y es en el año 382, oigan bien, en el año 382, cuando se hace la Biblia. Ahora la pregunta del millón, ¿y quién hizo la Biblia? Los protestantes no saben, ellos no fueron a esa clase. Ellos no saben quién hizo la Biblia. Protestante carga la Biblia debajo del brazo y le dice, hermano, vengo a predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida y salvación para que nos escuche, amén. Porque San Juan capítulo 8 versículo 47 dice, el que es de Dios, aleluya, gloria al Señor, la palabra de Dios se escucha. Y si usted no la escucha porque no es de Dios, y usted dice, oh, sí, es verdad, claro que sí. Pero él no sabe quién hizo la Biblia. Él carga la Biblia debajo del brazo, pero nadie le ha enseñado que esa Biblia que ellos cargan la hizo un hombre que se llamó San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica en el año 382 en el Sínodo Romano. Por primera vez en el mundo se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿y por qué no la hicieron los evangélicos? ¿Por qué usted, señora, por qué usted no le cambió los pañales al niño Simón Bolívar? Porque usted en ese tiempo no existía, no había nacido. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia? Porque la Biblia fue hecha en el año 382. ¿Cuándo nacieron los protestantes? En el año 1517 con Martín Lutero. ¿Qué día nacieron los protestantes? El 31 de octubre de 1517. ¿Día de quién? Día de Satanás. Qué curioso, ¿no? Los protestantes nacieron el 31 de octubre de 1517, día de Satanás. Buen nacimiento. Pues ellos no habían nacido en el año 382. Todavía Martín Lutero, el papá de los protestantes, todavía no había engendrado a sus hijos. Todavía no. Solo existía la Iglesia Católica. Y ahora, ¿por qué los protestantes, si la Iglesia Católica hizo la Biblia, por qué ellos se apartan de la Iglesia Católica? Es que la Iglesia Católica es mala. ¿Cómo así? Claro, el pastor dijo que la Iglesia Católica era la gran prostituta. Ay, ¿y qué le ha dicho el pastor del Papa? El Papa es la bestia, el anticristo. Oh, ya. ¿Y usted sabe quién hizo la Biblia? No. La Biblia la hizo el Papa San Dámaso I. Él es el papá. Y la mamá, la Iglesia Católica. Y usted dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Y esa es la mamá de la Biblia. Y el papá de la Biblia es la bestia. ¿Qué será la hija? Vótenla. Vótenla. Usen la razón. Los hermanos separados ni siquiera usan la razón. Si la Iglesia Católica es la gran prostituta y es la mamá de la Biblia, y si el Papa es la bestia y es el papá de la Biblia, nunca deberían leer la Biblia. Nunca. ¿Por qué?
¿Cómo se le ocurre? Es más, todavía, para el protestante que no sabe, cuando Cristo vino al mundo solo existían 46 libros que se llama el Canon de Alejandría, que era el Antiguo Testamento. Y la iglesia le puso, escuchen bien, los protestantes, ¿no han escuchado ustedes los protestantes decir que la iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia? Eso se llama ignorancia crónica. Porque la iglesia católica no le puso 7, le puso 27. Todo el Nuevo Testamento se lo puso la iglesia católica. Solo existía el Antiguo y la iglesia católica le puso 27 libros. Todo el Nuevo Testamento. Cuando los protestantes dicen, la iglesia católica le puso 7 libros, usted tiene que decirle, no señor, le faltaron 20. La iglesia católica le puso 27. Y cuando la iglesia le puso 27 más 46, ¿cuánto daría? ¿Cuánto? Bueno, saquen la cuenta, yo mismo me puedo sumar. 27 más 46, 73 libros. Ahora, si esos son 73 libros, ¿hasta cuándo duraron con 73 libros? Vino Martín Lutero, el papá de los protestantes, año 1517. Luego se dice 1520 para redondear. Pero luego, Martín Lutero no le quitó 7 libros a la Biblia. Martín Lutero sabía lo que decía Apocalipsis 22:18, comparito. ¿Qué decía Apocalipsis 22:18? El que le ponga o el que le quite, le puede caer las plagas de Egipto y será borrado del libro de la... Bueno, vamos a ver qué dice el Apocalipsis 22:18. Escuche. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que añadiere. Ahora vamos a ver el que le quite. ¿Cuántos libros le quitaron los protestantes? 7 libros. Vamos a ver el que le quite. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¡Ah, bárbaro! Los protestantes se olvidaron de este capítulo y versículo, y es en el año 1825 cuando las Sociedades Bíblicas Unidas le quitan 7 libros a la Biblia. O sea, escuchen bien, o sea que cuando nació Simón Bolívar, todas las Biblias católicas y protestantes tenían 73 libros. Pero en el año 1825, las sociedades bíblicas le quitaron 7 libros a la Biblia. Pregunto a los protestantes, si usted hubiese existido en el año 1825, ¿usted hubiese permitido que le quitaran un libro a la Biblia? ¿Le hubiesen permitido que le quitaran 2, 3, 4, 5? ¿Le hubiesen permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No, pues la Iglesia Católica no lo permitió. Y por eso los católicos tenemos una Biblia con 73 libros, porque la Iglesia Católica dice, el que le quite sea borrado del libro de la vida. Y los protestantes que dicen que ellos aman la Biblia y que ellos son evangélicos, pues por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos, porque no son evangélicos. Vienen y le quitan 7 libros. ¿Cómo así? ¿Por qué lo permites? ¿Es que no sabe la historia? ¿Es que no conoce la historia? ¿Qué les pasó? Es un gran problema. Cuando el católico sabe entonces que Cristo funda una iglesia y le encomienda la tarea de guardar el evangelio, y luego la iglesia va transmitiendo de generación en generación la palabra de Dios hasta que se escribe, y después que se escribe la iglesia reúne los libros.
Yo sé que cualquier protestante va a decir, ese cura, lástima que yo no esté ahí para yo decirle a ese cura que la Biblia no la hizo la Iglesia Católica, porque eso la hizo San Pablo, San Pedro, San Mateo, San Lucas. No estoy preguntando quién le escribió. Una cosa es quién le escribió y otra cosa es quién la hizo. Hacerla significa que una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra carta estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otra estaba en Corinto, carta a los corintios. Otra estaba en Éfeso, carta a los efesios. Pregunto, ¿quién fue a Roma? Trajo la carta. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta. ¿Quién fue a Colosa? Trajo la carta. ¿Quién reunió todos esos libros en uno solo? La Iglesia Católica. Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y los protestantes, ¿por qué saben que la Biblia es palabra de Dios? Porque se la dijo el pastor, muy bien. ¿Y al pastor quién se lo dijo? El otro pastor, muy bien. ¿Y el otro pastor quién se lo dijo? La Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no les hubiese dicho que eso es palabra de Dios, ningún protestante tendría la Biblia. Pero fue la Santa Madre Iglesia Católica quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Entonces ya tenemos que Cristo quiere una iglesia. Ahora, una iglesia que vaya a llevar el mensaje que Él dejó sin cambiar. Por eso es la iglesia. Por eso Cristo dejó la iglesia. Para que nadie vaya a cambiar su evangelio. Van a ir a predicar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Para eso fundó Cristo la iglesia. Y ahora, al fundar la iglesia, deja unos cabecillas, llamémoslo así, unos jefes, llamémoslo así, una jerarquía, llamémoslo así. ¿Para qué? ¿Para qué deja la jerarquía dentro de la iglesia? Para que haya autoridad, porque la iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Pregunto, ¿qué tal que en la casa de una familia, no hubiese jerarquía? ¿Qué tal que en la casa mandara al hijo menor? Ustedes se dan cuenta que en toda familia hay jerarquía. Ahí está el papá. Si no está el papá, ¿quién manda? La mamá. Si no está la mamá, el hijo mayor. Y ahí vamos. Y el último, el menor. Bueno, pero hay una jerarquía en la familia de Dios. Dios también quiso que hubiese una jerarquía. Y por eso dentro de la iglesia está la jerarquía, para que nosotros sepamos obedecer a esa jerarquía. Y está escrito, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 13, versículo 17. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, viene a decir que Cristo dejó en la iglesia una jerarquía. Llame como usted lo quiera llamar. Y esa jerarquía, ¿para qué la dejó? Para que nuestras almas se salven, nos lleven a la salvación, nos guíen, nos orienten. Y ustedes lo van a escuchar. Hebreos 13, 17, ¿qué dice? A ver, escuche. Obedeced a vuestros pastores. Observen que hay una jerarquía. Hay unos pastores. Y si hay pastores, quiere decir que también hay ovejas, un rebaño. ¿Y quién manda? El pastor. ¿Y quién obedece? Las ovejas. A ver, otra vez. Obedeced a vuestros pastores. Dentro de la iglesia de Cristo hay pastores y la gente le tiene que... Repítalo. Vean que hay pastores y segundo, que se tiene que obedecer. Escúchenlo. Obedeced a vuestros pastores. O sea que está comparando la iglesia con un rebaño de ovejas. Y dice que dentro de la iglesia hay pastores que guían al rebaño. Y hay que obedecer. ¿Para qué? Escuchen. Y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. Háganle caso. No hagan lo que a ustedes les da la gana, lo que les venga a la cabeza.
No, en la iglesia no es así. Yo hago lo que a mí me venga a la cabeza. No, sujetaos a ellos. Háganle caso a los pastores. Para algo dejó los pastores, para guiarlos. Escuche lo que viene. Porque ellos velan por vuestras almas. Ah, ¿escucharon? ¿Cuál es el trabajo de la jerarquía en la iglesia? Velar por la salvación de sus almas. Ah, por eso el sacerdote tiene que orientarlos a ustedes, tiene que predicarles la palabra de Dios para que ustedes vayan alimentando su alma. Ellos tienen que velar por sus almas. ¿Terminó o sigue? Como quienes han de dar cuenta. Ah, pero los pastores de la iglesia deben entregarle cuentas a Dios del rebaño. De ahí la responsabilidad del sacerdote. Por eso ustedes verán que aquí está el párroco. No los hago solos. Padre, yo los felicito. Porque está cumpliendo con el mandato del Señor. Y las ovejas tienen que saber que no están solas, están acompañados por su pastor. El párroco está aquí acompañándolos a ustedes, guiándolos. ¿Pero qué dice la Biblia? Tienen que aprender a obedecer y dejarse sujetar por ellos, para que ellos les puedan garantizar el camino de la salvación de sus almas, pues ellos tienen que responder. ¿Dónde está el problema? El problema está que los evangélicos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Entonces, como aquí ustedes leyeron pastores, y ellos una vez dicen, aleluya, gloria al Señor. En la iglesia de nosotros, porque en la iglesia de nosotros hay pastores, aleluya, gloria al Señor. Ah, bueno, vamos a ver, ¿a quién nombró pastor? ¿Y a quiénes nombró pastores? ¿A esos que se nombran pastores ellos mismos y que fundan una iglesia? Les voy a mostrar que dentro de la iglesia, Cristo dejó pastores, pero ojo, en primer lugar dejó un pastor que se llama Pedro, que lo llamamos papa o jefe porque es el encargado de toda la. Después dejó otros pastores que se llaman los obispos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron, para que ustedes se den cuenta que no son esos julanos pastores que los evangélicos engañan a la gente diciendo que ese es un pastor, que pastor ni que nada. Pero sí un pastor porque tienes un rebaño. Ah, eso sí es verdad. Pero ese no es el rebaño de Cristo. Ustedes van a ver que sí son pastores, pero no es el pastor del rebaño de Cristo. ¿Quieren ver quién es el pastor del rebaño de Cristo? Que ustedes y yo tenemos que sujetarnos. Está escrito en Juan. Si no está en la Biblia, no me crean. 21:15. Hermanos, si ustedes no lo leen en la Biblia, no me crean porque sería palabra mía de yo. Pero si ustedes lo leen en la Biblia, es para que usted se goce y diga, aleluya, estoy en la una y única iglesia que fundó Cristo, que me lleva a la salvación. Va, que no está en la Biblia que el pastor que gobierna las ovejas de Cristo es Pedro, que no está en la Biblia. Van a ver algo curioso, que la Biblia dice que el rebaño, escuchen bien, el rebaño de Cristo no lo pastorea cualquier tonto que se ponga el título de pastor. No, vean quién va a gobernar el rebaño de Cristo que ustedes se tienen que sujetar. Óiganlo. Cuando hubieron comido, ¿Está hablando de una persona o varias personas? cuando hubieron comido, Hubieron varias, los apóstoles. Estaban los apóstoles. Cuando hubieron comido, vean entonces que hay un jefe en toda la iglesia. Estaban todos los apóstoles, estaba Santiago, estaba Juan, estaba Pedro, estaba todos los que ustedes conocen, ¿verdad? Ajá, que a mí se me olvidan los nombres, pero ustedes lo conocen. Ahí está. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, bárbaro, observen algo.
Jesús no le dijo a Santiago. ¿Por qué no? Porque no quiso. ¿Por qué no le dijo a Juan? Porque no quiso. ¿Cuál es el problema? Vaya, reclámenle a él. Pero él le dijo a Simón Pedro. ¿Qué le dijo a Simón Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí estaban los apóstoles. ¿Por qué sabemos que estaban ahí? Porque dice, me ama más que estos, los que estaban ahí. Y ojo, y en medio de los apóstoles, Jesús le lanza una pregunta. ¿Me ama más que estos? ¿Usted se imagina a los apóstoles que estaban ahí escuchando cómo se pondrían? Aseguro el bobarrón de Pedro va a decir que sí. Porque ese, mire, más salió. Vamos a ver, eso lo agarramos en la bajita. ¿Me aman más que estos? Vean que Jesús está pidiendo que Pedro diga, responda algo, si es o no, porque le va a dar una tarea. Va. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le respondió, sí, Señor, ¿tú sabes qué? Felicitaciones hoy en el Día del Amor y la Amistad para todos los enamorados y las amistades. Felicitaciones, felicitaciones. Y también felicitarle por su fe, por su entrega, por todo. No, tengo que aprovechar hoy de decirle. Pero también quiero felicitarle porque se preocupan mucho por la iglesia, están pendientes, ¿no? Porque mire, a pesar de todo, mire cómo organizaron esto, bien bonito, y todos vinieron, a pesar del sol, el polvo, y vinieron. Y aprovecho, antes que se me olvide, aprovecho de decirle que el padre Daniel le manda un agradecimiento grande a muchos que han colaborado con la construcción del templo en Naranjales. Y yo les felicito también, porque eso es ser iglesia. Seguimos. Dice entonces, Simón, ¿me ama más que estos? ¿Y qué dice Simón? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Para que vean que Cristo sí tiene pastores en la iglesia. Pero ojo, ojo. Hay un pastor que se va a diferenciar de los demás, que va a gobernar toda la iglesia. Presten atención, el rebaño de Cristo, presten atención. Aquí la Biblia dice que hay muchos rebaños, pero el de Cristo no lo pastorea cualquier tonto, lo pastorea Pedro. Oigan. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta. ¿Lo está nombrando pastor o no? ¿Cómo sabemos que lo está nombrando pastor? Porque le dice, apacienta. Ahora vamos a ver cuáles ovejas va a apacentar. ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los mormones? ¿A la luz del mundo? ¿A los pentecostales unidos? ¿A cuáles? Vamos a ver, apacienta. Mis. ¿Otra vez? Mis. ¿Otra vez? Mis. ¿Otra vez? Mis. Mis significa los míos de yo. Que en castellano traduce que hay otros corderos que no son de Cristo y lo pastorea Carlos Parán, José Smith, Martín Lutero, Lena de Guay, cualquier otro que inventó una iglesia y fundó una iglesia, y aquí debe haber muchas por los lados, que se llaman pastores y que tienen un rebaño, pero que no son de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque el rebaño de Cristo, vean, el rebaño de Cristo lo va a pastorear Pedro. ¿O no? ¿Está en la Biblia o no está? Pero como Dios sabe que la gente le cuesta creer en la palabra, que le entra por aquí y le sale por aquí, no se conformó con decirlo una vez. Viene la segunda. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Vean. Le dijo, pastorea mis ovejas. Las ovejas de Cristo las pastorea Pedro, porque él dijo, pastoreas las mías de yo. Entonces,
¿Qué ovejas pastorean los pastores por aquí? Las ovejas de otro rebaño, que no son las de Cristo. Las de Cristo tienen que estar pastoreadas por Pedro. Y no lo dijo una vez, no lo dijo 2 veces. Ahora va por tercera, y la tercera es la vencida. A ver si algún protestante es capaz de aceptar la palabra. A ver si algún protestante es capaz de oírla y creer en la palabra. Con capítulos y versículos. No lo inventé yo no lo escribí. Yo no había nacido en ese tiempo. Yo nací en el 2000. Tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿Una vez? ¿2 veces? 3 veces. Pero los protestantes no son capaces, a pesar de que 3 veces se lo dijo, no son capaces de verlo. ¿Y por qué le dijo a Pedro mis ovejas? Porque Cristo tiene un rebaño que se llama la iglesia y a Pedro lo puso por jefe. Y por eso Pedro va a pastorear ese rebaño. Mateo 16:18. Cristo funda la iglesia, el rebaño. Y le dice a Pedro: tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, ponga cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquel mismo Pedro que le dijo: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. ¿Otra vez? Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Que tú eres? ¿Que tú eres? Pedro. El mismo Pedro, ¿verdad? Que tú eres Pedro. Ahora vean el rebaño. Apacienta mis ovejas. Véanlo. ¿Cómo llama a ese rebaño? Véanlo con la lupa, véanlo. No se hagan los ciegos, no se hagan los sordos. Véanlo. Va. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo la pastorea, la gobierna Pedro. Y no solamente eso, no solamente la gobierna, sino además es la única iglesia, porque es la de Cristo, no hay más, es la única iglesia que tiene la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué las demás iglesias no? Porque no son las de Cristo. Pero la de Cristo, fundada en la persona de Pedro, mire lo que tiene. Primero, le va a decir que el diablo no la puede vencer. Ponga cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo no la puede vencer. Pero vean, ¿por qué es importante estar en la iglesia católica? Esa que Jesús dijo: van a bautizar a todas las naciones católicas y le van a enseñar lo que yo les he enseñado. Pero sométanse a los pastores. Pedro me ama, pastorea mis ovejas. ¿Saben por qué? Porque es la única iglesia que nos puede llevar al cielo. ¿Dónde lo dice? Vean, atención. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Respiren profundo. Oigan de nuevo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No les dice nada. Por favor, no les dice nada. Vean esto, vean otra vez. La iglesia de Cristo que pastorea Pedro, ¿qué tiene? Vamos a ver. Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué tiene la Iglesia Católica? Las llaves del reino de los cielos. No le lleva nada a los evangélicos. No le lleva nada. Si usted lo creyera, si usted lo gustara, si usted lo meditara, usted saltaría en una pata, dijo uno, de alegría y de emoción, porque es la única iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. En castellano, que le garantiza a usted que si vive como Dios manda, puede entrar al reino de los cielos. Las demás no tienen la llave del reino de los cielos. Así de sencillo. Ahora díganme, ¿es lo mismo ser católico que ser protestante? Vayan a otro con ese cuento. Solo un ignorante puede decir que es lo mismo. No es lo mismo. Hay diferencia. Tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ir al cielo. ¿Dónde tenemos que estar? En la iglesia de Cristo, que tiene la llave del reino. ¿Y quién pastorea esa iglesia? Pedro. Pedro es el pastor de la iglesia. Otro dato más. No solamente le dice, tiene la llave del reino de los cielos. Mira lo otro que le dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A Pedro le dijo, lo que tú ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desate, quedará desatado en el cielo. Y vienen los protestantes a decir que entonces el Papa es la bestia, el anticristo. ¿Ven la ignorancia? Es el que tiene la llave del reino de los cielos. Es el que tiene la autoridad de atar y desatar, y ellos dicen que es la bestia, el anticristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Aquí vemos que Jesucristo a Pedro, no a otra persona, le dio la llave del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que es a Pedro? Porque dijo, a ti. Y estaba hablando con Pedro. No dijo, a mí, porque los protestantes dicen que Jesucristo se señaló a él. Y dijo, a mí me doy la llave del reino de los cielos. Lo que yo ate en la tierra quedará atado en el cielo. No, dijo, a ti, Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado. Lo que desate quedará desatado. Está hablando con Pedro. Los protestantes dicen que él estaba hablando con él mismo y que se señalaba a él mismo. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Pero no solamente dejó dentro de la iglesia a un pastor. No. Uno solo para que gobierne todo el rebaño. ¿Verdad? Todo el rebaño. Pero luego dejó otros pastores que le van a ayudar a gobernar el rebaño. ¿Cómo lo llama la Biblia? Que lo diga la Biblia, Reina Valera. Hechos 20:28. Que lo diga la Biblia, Reina Valera. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerererón. Vamos a ver los pastores de la iglesia qué nombre reciben, para que ustedes se den cuenta que no son los protestantes. Los pastores de Cristo no son los pastores protestantes. Véanlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí habla del rebaño. En que el Espíritu Santo. Vamos a ver a quién puso el Espíritu Santo en el rebaño a pastorear ese rebaño. Vean que es la Iglesia Católica, véanlo. ¿A quién puso el Espíritu Santo a gobernar ese rebaño? Lo voy a leer de la Biblia Reina Valera, protestante que me escuchan. Agarre su Biblia, si no está en la Biblia no me crea. ¿Cómo se llaman esos pastores que van a gobernar la iglesia? Vean. ¿Listos? Os ha puesto por obispos. ¿Cómo se llaman los pastores que van a gobernar la iglesia junto con Pedro? Obispos. ¿Cómo se llaman los pastores que van a gobernar la iglesia junto con Pedro? Obispos. Esa es la iglesia de Jesucristo. De la Biblia Reina Valera.
Por eso Pablo más adelante le escribe a los Filipenses, Filipenses 1:1. Siempre de la Biblia Reina Valera para que no digan que no está en la Biblia. Filipenses 1:1. Pablo le va a escribir a la iglesia que está en Filipos. ¿Y con quién están en Filipos? Varias características. Al menos vamos a señalar 3 que da allí, que nos muestra que es la iglesia católica. Pongan cuidado. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Los protestantes tienen santos? ¿Creen en los santos? A todos los santos, pongan cuidado, a todos los santos. En Cristo Jesús, que están en Filipo. A ver con quién están esos santos, vamos a ver. Atención, vamos a ver quiénes son los pastores. Con los obispos. No le vayan a contar a los protestantes, no le vayan a contar. Pero oigan, ¿con quién están esos santos allá? Con los obispos. ¿Y con quién más? Y diáconos. Ahí vemos cómo la Biblia habla que hay un rebaño, que hay unos pastores que Cristo dejó que van a salvar sus almas y que ustedes se tienen que someter. Pero eso tiene que estar dirigido por Pedro. Además, hay unos colaboradores que son los obispos. Pero ¿qué hacemos con los protestantes? ¿Acaso no son ovejas? ¿Acaso no tienen un rebaño? ¿Acaso no hay unos pastores también? Vamos a ver San Juan capítulo 10. Vamos a leer por ahí en el versículo, creo que es el 16, comparito. 10:16. Vamos a ver cómo lo dice San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice el 16? Atención, atención. Respiren profundo. Vean. Escuchen. Vean el retrato de los protestantes en labios de Jesucristo. Véanlo. Con la lupa. Véanlo. También tengo otras ovejas. Otras ovejas. Que no son de este redil. Que no son de este corral, de este redil, porque no los gobierna Pedro. Los gobierna cualquier tonto que agarre la Biblia y tenga labia y le meta mentira a la gente y se llame pastor. ¿O no? Díganme, ¿de dónde salen esos pastores? Ellos mismos lo dicen, escúchenlos. Ellos dirán, cuando yo era católico, era un borracho, era un asesino, era un sinvergüenza, me metieron en la cárcel y en la cárcel me hice pastor. ¿O no? Ajá, escuche, otra vez, repítalo. También tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas. Que no son de este redil. ¿Cómo sabemos que no son de este rebaño? Porque el rebaño de Cristo lo pastorea. Me ama más que esto, pastorea mi rebaño, mis ovejas. Ajá. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Atención, ¿qué hacemos con ellos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hay que odiarlos, hay que rechazarlos, hay que mandarlos para la quinta paila del infierno como ellos lo hacen con nosotros. No, son nuestros hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿nos vamos a ir con ellos? Tampoco, ni tanta vela que queme al santo, ni tampoco indica que no le alumbre. Vamos, ¿qué dice Cristo que hay que hacer con los protestantes? Atención, otra vez repita. Tengo otras ovejas. Pentecostales, adventistas, mormones, luz del mundo, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales unidos, retorno de Cristo. Y pare de contar. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño, no son católicos. Que no son de este redil. No son católicos, no están bajo el pastoreo de Pedro y los obispos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Atención, información de última hora. Aquellas también debo traer.
¿Qué hay que hacer? También debo traer. ¿Irnos con ellos? También debo traer. ¿Irnos con ellos? También debo traer. ¿Cuál es la tarea del católico? Traerlas. No dicen déjenlas que se vayan y se condenen. No, dice hay que traerla porque el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Entonces hay que traerlas. Hermanos, cuando yo le predico a los evangélicos, por eso le predico con la Biblia, yo les predico para ver si ellos quieren regresar, venir al rebaño de Cristo, porque Jesús dice, hay que traerla. La tarea de ustedes, la tarea mía, traer a los protestantes. ¿Por qué no los trajeron? ¿Por qué no los trajeron? La tarea es traerlos, pero no solamente traerlos para acá, sino que vuelvan a la iglesia. Y ahora miren, ¿qué pasa cuando lo traemos a la iglesia? ¿Qué pasa? Vamos a ver, Santiago capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver, ¿qué hacemos cuando los traemos a la iglesia? ¿Sería una falta de caridad? ¿Sería falta de tolerancia? ¿Sería falta de respeto? ¿O qué sería? Vamos a ver. ¿Por qué hay que traerlos? Atención. Con lupita. Atención. Hermanos. ¿Otra vez? Hermanos. Va a hablar Dios a través de su palabra. Hay que decir como el profeta. Habla, Señor, que tu siervo. Bueno, escuchen. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Si algún católico se ha metido a protestante y se ha extraviado De la verdad. Leo de la verdad y lo agarraron los mentirosos y lo llevaron a decir que Pedro era el anticristo, la iglesia la gran prostituta, María tuvo más hijos, los católicos son idólatras, no hay que bautizar a los niños, no hay que confesarse, la hostia es el diablo. Si los agarraron los mentirosos, hermanos, si alguno, ¿cómo es? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo que se vayan, déjenlos tranquilos, no se metan con ellos, hay que ser tolerantes, no hay que decirles nada. Vamos a ver, ¿qué dice? Y alguno le hace volver. ¿Qué hay que hacer? Y alguno le hace volver. ¿Qué hay que hacer? Y alguno le hace volver. ¿Qué dijo Cristo? Hay otras ovejas que no son de este rebaño, a ellas también hay que... Ajá, y si usted la hace volver, ¿qué pasa? ¿Comete pecado? Vamos a ver. Sepa. Católico. Oído. Información de última hora. Sepan. Que el que haga volver El que haga volver a un protestante que se ha alejado del buen camino. Escuchen, sepan. Que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Qué pasa cuando lo hacemos volver? Salvará de muerte un alma. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Tarea. Salvar almas de la muerte. Cuando el Padre Toro le predica a los evangélicos, no los odia, los ama y quiere salvar su alma de la muerte. Por eso se ha tomado la molestia de predicarles con la misma Biblia de ellos. Nadie les ha predicado. Todo el mundo van y le predican a los demás, pero a los evangélicos, ¿quién le predica? Nadie. ¿Y qué dijo Cristo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están metidos los protestantes. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el diablo no quiere que salvemos almas.
Sepan, otra vez sepan, sepa, querido pueblo católico, otra vez, sepa queridos católicos, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué pasa? salvará de muerte un alma. ¿Dónde están los católicos que crean esto? ¿Y dónde están los que están predicando a los evangélicos para que vuelvan? Muy bien, muy poquitos. Muy poquitos. ¿Y por qué no se preparan? Antes tenían razón, hermanos. Porque antes usted buscaba dónde encontrar sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, y no encontraba. Pero ahorita usted basta con que vaya al internet y ponga Padre Luis Toro, escueladebiblia.com, el Torito, Semillas del Torito, La Verdad Padre Luis Toro, el Padre Toro enseña. Usted lo pone y de una vez le salen más de 1500 videos. Y no de una hora, de muchas horas. ¿Por qué no lo hacen? Ustedes deberían llegar a la casa, y los que están viendo este video a través de las redes sociales, poner Padre Luis Toro y darle me gusta, compartirlo con los demás, suscribirse y estar pendiente de las enseñanzas. Porque para eso hay que formarse. Porque antes había que ir a la universidad, ahora la universidad llegó a su casa. Dedíquele tiempo, estudie. Me informa que llegaron 2 pastores. Un aplauso para ellos, bienvenidos. Ahorita le damos la oportunidad. Ahorita lo vamos a pasar, déjeme terminar. Ya voy a terminar para darle la oportunidad para que ustedes se den cuenta lo que les estoy predicando. Para que ustedes se den cuenta la verdad. Va, seguimos. Seguimos. Escuchen. Ahora miren lo que dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a leerlo desde el 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Miren, atención. Cristo fundó una iglesia. Esta iglesia tiene un jefe que Cristo dejó, un pastor que va a gobernar toda la iglesia. Pedro me ama más que esto, pastorea mis ovejas. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. A eso Pedro le puso los obispos para que le ayudaran a pastorear el rebaño, que son los otros apóstoles. Magnífico. Ojo, las ovejas de Cristo la pastorea Pedro con los obispos. Hay otras ovejas que no son de ese, hay que traerlas. Ojo, el que haga volver a un hermano de eso que ha agarrado mal camino, salvará un alma de la muerte. Ahora vean qué dice Timoteo. Ahora, hermanos, respiren profundo, porque Timoteo va a decir que a esas personas el diablo las tiene atadas a su voluntad. Y hay que predicarles, y hay que enseñarles para ver si lo liberamos del lazo del diablo. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, ustedes en vez de tenerle odio a los protestantes, deben tenerle más bien compasión. Caridad con ellos y prepararse para predicarles. En vez de que ellos vayan a la casa a predicarles a ustedes, ustedes deberían ir a predicarles a ellos. Por caridad.
para salvar las almas. Porque ¿de dónde salieron ellos? Eran católicos. Y no pregúntenles. Pregúntenle para que vea. ¿De dónde vienen? De la Iglesia Católica. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor, A ver, ¿ustedes se consideran siervos del Señor o no? Sí, bueno. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe pelear. No debe pelear con los evangélicos. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted lo que hace es pelear con los evangélicos. Yo no peleo. Yo hago lo que dice la Biblia. Aquí dice que no hay que pelear con ellos. Pero sí hay que predicarles y enseñarles. Y eso es lo que yo hago. Escuche, otra vez. porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué tiene que hacer? Apto para enseñar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Enseñando. ¿Cómo estoy enseñando? Con capítulos y versículos. ¿Eso está prohibido? ¿Eso es pelear? Eso es enseñar. El siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué más? Sufrido. Toca que sufrir todos los insultos que los protestantes me dan. Me mandan para el infierno cada rato, me mientan la madre. Digo que son cristianos. Sufrido. Que con mansedumbre, Atención. que con mansedumbre ¿Qué tiene que hacer con mansedumbre? corrija a los que se oponen. ¿Qué hay que hacer con los protestantes? Corrija a los que se oponen. A los que protestan, a los que se oponen, no hay que dejarlos tranquilos, que hagan lo que les dé la gana y digan lo que les dé la gana. Hay que, Corrija a los que se oponen. es una obra de caridad entre las obras de misericordia. 1, corregir al que se equivoca. 2, enseñar al que no sabe. 3, darle un buen consejo al que lo necesita. Obra de misericordia. Eso no es pelear. Pelear es otra cosa. Pero aquí dice, hay que, otra vez, Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. a los que se oponen, los protestantes, no hay que dejarlos que ellos digan lo que quieran. Hay que corregirlo y hoy lo van a ver. Hoy van a venir los pastores para acá. Me dijeron que ya han llegado. Y ustedes van a ver que van a pasar para acá y verán que no los voy a pelear. Verá que los voy a corregir. Verá que les voy a enseñar. Verá que les voy a predicar con mansedumbre. Les voy a decir la verdad, sí. Y ustedes van a estar atentos. Porque si ellos tienen la verdad, no vamos con ellos. ¿Para qué vamos a estar en la mentira? Pero si ellos están en la mentira, ustedes tienen que verlo. Y el mundo entero lo va a ver. No se lo pierdan. Porque ellos vienen ahorita aquí. Y les voy a dar el micrófono. Y los voy a filmar. Para que el mundo entero conozcan su supuesta verdad. Para que vean que es mentira. Ustedes mismos lo van a ver. Nadie se lo va a contar. Ustedes lo van a ver. Y verán que ellos lo que saben es engañar a los tontos. Pero ahorita aquí tendrán que sacar con capítulos y versículos lo que ellos dicen decir, enseñar. A ver si es verdad. Y si es verdad, les repito, no hay ningún problema. Pero verán cómo tuercen las escrituras. Va, escuche, otra vez, ¿qué tengo que hacer? Corrija a los que se oponen. Hay que corregirlos. Hay que por tolerancia no hay que decirles nada. Por amor no hay que decirles nada. Al revés, por amor hay que corregirlos. Por si quizás Dios, Escuchen. Aquí viene, dijo Cantinflas. Aquí está el detalle, véanlo. Escuchen. por si quizás Dios, ¿Por qué hay que corregirle? ¿Por qué hay que enseñarle? ¿Por qué hay que predicarle? ¿Otra vez? por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué es lo que ellos no conocen? Porque nadie se los ha predicado.
Ellos han enseñado las mentiras y nadie les dice nada. Y ellos están seguros que tienen la verdad. Hoy un sacerdote del Dios Altísimo le va a mostrar que es mentira lo que ellos dicen. Y con pruebas, con capítulos y versículos. No les va a mentir la madre. Ustedes lo van a ver. No le va a mentir la madre. Se lo va a comprobar con la Biblia. Y ustedes lo van a ver. Sigue. Y escapen del lazo del diablo. Ahí. Ahí. Cuando usted... Eche un poquito más atrás, compadrito. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. ¿Para qué hay que predicarle y enseñarle? Para que se arrepientan. Para conocer la verdad. Para que conozcan la verdad. Y escapen del lazo del diablo. ¿Y escapen de qué? Del lazo del diablo. El diablo, otra vez. Y escapen del lazo del diablo. El diablo no quiere que se escuche. Se fue el sonido. Pero no importa, vamos a hacer lo que escuche o escuche. Se fue la luz. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado y hay una razón. Se fue la luz.